que se ha instalado en el país, en las CONADES. Tenemos todos los problemas juntos, ¿no? Tenemos polémica por todos lados y a todo eso el presidente Javier Milei estuvo ayer en Córdoba y dijo que a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, pero fue partidario de un golpe de Estado. Por eso vamos a consultar quién fue Raúl Alfonsín al escritor e historiador riojano Víctor Robledo. Víctor, Eduardo Germán lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Eduardo? Buenas tardes a usted. Muchas gracias por atendernos. ¿Quién fue Raúl Alfonsín, Víctor? Bueno, fue un hombre de la democracia, de la recuperación principalmente de la democracia, un dirigente radical que, como todos saben, nació en Chascomús. Un hombre que se fue mal del gobierno, pero por la propia realidad difícil que le tocó asumir. No nos olvidemos que fue el primer presidente que asumió después de esa trágica noche que significó la dictadura militar, donde, bueno, hubo desaparecidos, persecuciones, para colmo hubo guerra, la guerra de Malvinas en el medio, ¿no?, que un poco también empujó a los militares a dejar el poder, pero la situación económica en la que dejaron el país también fue bastante complicada, endeudamiento externo, interno, y le tocó una época difícil, ¿no?, a Alfonsín, un hombre que se impuso al peronismo, a Ítalo Luder, el candidato del PJ, que, bueno, llegó bastante golpeado, desprestigiado, para colmo, bueno, con candidatos que no estaban a las alturas de las circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo, siendo muy joven, en el 83, cuando Herminio Iglesias quemó ese ataúd con el nombre de Raúl Alfonsín, y eso terminó, digamos, por perjudicar definitivamente al justicialismo, que perdió esa elección, ¿no?, tan importante, y bueno, permitió que llegara Raúl Alfonsín, que era una figura nueva del radicalismo. No nos olvidemos que había muerto Balbín, que era el gran caudillo, aquel que se abrazó con Perón, un poco para achicar esa eterna grieta que tenemos los argentinos, que siempre estamos ahí divididos por algo, y estos dos grandes líderes, inclusive, bueno, Perón había sido muy duro con Balbín, incluso lo habían mandado preso, pero sin embargo terminaron de muy buenas relaciones. Incluso Balbín habló despidiendo los restos de Juan Domingo Perón, dando un fuerte mensaje, digamos, a la sociedad, ¿no?, cosa que hoy no ocurre, lamentablemente. Desde el mismo gobierno, el mismo oficialismo, parten algunos insultos de todo tipo, cosas que no debería existir, ¿no?, porque en definitiva el presidente Milei es el presidente de todos los argentinos, ¿no? Por lo tanto, también hay que respetar las figuras que son referentes, un partido centenario como es el radicalismo, que, bueno, empezó como un partido revolucionario con Irigoyen y Alem, a los tiros con los conservadores, que no permitían, bueno, una elección democrática donde era el voto cantado, y sin embargo, bueno, fueron evolucionando, sufrieron golpes de Estado también, participaron durante la proscripción del peronismo. Yo recuerdo que Ilia ganó con un 21% de los votos, ganó el voto en blanco, ¿no? Sin embargo, también Ilia, que fue un presidente honesto, una figura muy importante para la democracia, terminó también siendo víctima de un golpe de Estado. Nosotros en 45 años, en menos de medio siglo, tuvimos 6 golpes de Estado, increíble, ¿no? Sí. Así que a la democracia argentina le costó muchísimo, digamos, al pueblo argentino le costó muchísimo recuperar la vida democrática, y Alfonsín fue un gran protagonista. Tuvo acierto en su gobierno, tuvo muchos errores, pero bueno, hay que tratarlo, digamos, en su justa medida, y no creo que haya sido un golpista como lo definió Milei, ¿no? Alfonsín, uno de los primeros viajes hizo a La Rioja con Menem gobernador. Bueno, justamente existía una gran relación entre ellos, porque Menem, en lugar de enfrentarlo porque era opositor, al contrario, digamos, fortaleció ese vínculo institucional que debe existir en un gobierno republicano, federal, como tenemos
como dice la Constitución, tuvieron una muy buena relación. Él vino de campaña, inclusive, a La Rioja, se hizo un gran acto en la calle Rivadavia y Buenos Aires, yo recuerdo, con, digamos, mucha gente en ese momento. Terminó ganando Menem la gobernación en La Rioja y la presidencia Alfonsín, pero bueno, ni bien triunfó. Alfonsín vino como presidente a nuestra provincia, tuvo una gran relación, bueno, pues tuvieron hasta inclusive hasta los últimos años del gobierno de Carlos Menem, cuando él se va, y bueno, hicieron ese pacto de olivo entre los dos principales dirigentes y figuras de ese momento, de los dos partidos más importantes, fundamentalmente para reformar la Constitución, que estaba obsoleta, y que bueno, yo no comparto algunas cosas de esa reforma, por ejemplo, sacar el colegio electoral, ¿no? Ya los presidentes o los candidatos a presidente solo visitan los grandes centros o las provincias más importantes. ¿Lo podemos no recordar vienen... eso, Víctor? Disculpe, ¿lo podemos recordar de qué se trataba? Porque, digamos, hay mucha gente que, digamos, bueno, con los problemas que tiene la Argentina, no estamos para tener tan presentes muchas cosas que se fueron perdiendo, que quizá las podemos poner en discusión nuevamente, ¿no? ¿De qué se trataba eso? Bueno, el pueblo argentino elegía electores. Si bien es cierto, cada partido tenía sus candidatos, pero elegía electores. A La Rioja le correspondía un número de electores que, digamos, se dividía por el sistema DON, y que, bueno, eran importantes reunir esa cantidad de electores porque se reunía el colegio electoral y elegía al presidente. No era un voto, si se quiere, indirecto, ¿no? Sí. No era un voto directo al candidato, sino al partido, y el partido decidía a quién va a votar, ¿no? Y entonces eso era importante porque todos eran importantes, todas las provincias, y el candidato visitaba cada una de las provincias buscando el voto para lograr la mayor cantidad de electores, ¿no? Bueno, eso se sacó en la Constitución del 94. Yo creo que fue un error porque, bueno, fue de alguna manera disminuir las expectativas de los pueblos del interior, y fundamentalmente también quitarle una herramienta muy importante, electoral me refiero, que tenían las provincias, principalmente en las campañas políticas y en todo eso que significaba el trabajo democrático ante una elección presidencial, ¿no? Sí, pero para estar en el eje de esta conversación, usted manifiesta, de acuerdo, porque usted es un conocedor de la historia, de que Alfonsín no fue un golpista como dijo Milei. No, de ninguna manera, fue un hombre de la democracia. Ahora, si nosotros tenemos que evaluar su gestión, bueno, vamos a encontrar muchas cosas que no coincidimos, no lo digo como presidente, sí, pero inclusive como presidente de la Unión Cívica Radical fue muy importante para la democracia. Inclusive se reunió con Isabel Perón, que el mismo peronismo la desconoció como dirigente o como digamos presidenta, que le tocó ejercer la presidencia después de la muerte del general Perón. Bueno, la verdad es que Alfonsín, inclusive uno lo veía en reuniones previas al acuerdo ya electoral, a la marcha hacia la democracia, reunido con el representante del gobierno militar, un poco también exigiendo de que se convoque a elecciones, ¿no? Cosa que había muchos partidos políticos, y había que, digamos, muchos dirigentes políticos, pero además había que tener el coraje para salir a manifestarse en la última dictadura, que fue la más dura. Todas las dictaduras fueron duras, ¿no? Pero yo creo que que trajo mayores consecuencias para la sociedad argentina fue la última, ¿no? Del 76 al 83. Bueno, perfecto. Víctor, muchísimas gracias por este diálogo y esta explicación, un poco la historia que nos hace falta permanentemente, porque vivimos el día a día, pero bueno, también es entendible, estamos en la Argentina. Yo creo que la historia sirve para esto, ¿no? Sí.
y que explique el presente también. Sí, como siempre lo digo, lo tenemos que contratar. Vos te pasa que esté muy caro. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. No se está recibiendo Chacho, Euro. Bueno, tenemos que ver. Ya vamos a hablar con su representante. Usted está como Colapinto, hoy está cotizado en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y tan atento con nuestra emisora. Hasta luego. Un gusto, que ande bien. Hasta luego. Víctor Robledo, escritor e historiador, hablando de Alfonsín. 18:47 minutos. Alfonsín se hace amigo de Carlos Menem por la amistad personal que tenía don Toribio Elías Oirón con Carlos Menem. Mejor dicho, Menem lo quería mucho a don Tito, como le decíamos nosotros, los del entorno. Nos recuerda el amigo Daniel. Muchas gracias al amigo que está participando.